Hola a todas, bienvenidas a esta otra sección, a este otro espacio en donde estamos en una serie que llamamos Diseñadas para Florecer, donde estamos hablando acerca de la mujer, de su creación y pues la sesión pasada, si no la han visto, la pueden ir a ver. Suri nos compartió algo súper interesante acerca de cuál es ese diseño de la mujer y que definitivamente debemos ir a aquel que la creó para encontrar ese diseño, ¿no? Entonces, eso nos dejó como claridad, definitivamente, en lo que nosotras como mujeres somos y cuál es nuestro rol, cuál es nuestro propósito, cómo somos complemento con el hombre, en fin. Pero ella terminaba esa sesión con un comentario acerca de que todo eso que estaba compartiendo es bonito, ¿sí? Pero en algún momento tuvo una caída. Entonces, esta sesión va a ser precisamente para ver en qué momento fue que hubo como esa desconexión, como esa separación del diseño de la mujer y dónde fue que empezó a distorsionarse. Entonces yo les pregunto a ustedes, yo creo que ahorita en estos tiempos en los que estamos, podemos ver que ese diseño que Suri nos compartía ya no es como tal el diseño que vemos ahorita en la sociedad, ¿cierto? O sea, definitivamente lo que hacemos es que vemos a la mujer teniendo unas actitudes que no son como tal de la mujer diseñada por Dios. Entonces vamos a ver en dónde empezó esta caída y pues después vamos a tener un tiempo de comentar. Ustedes incluso también pueden ir comentando o decir, bueno, yo lo veo reflejado en esto, en mi hogar o algo. Bueno, en fin, ahí ustedes van a ir identificando a medida que yo vaya explicando este punto. Entonces, esta es la caída de la mujer. ¿En qué momento fue que su diseño ya perdió ese sentido? Entonces, todo parte, fíjense, todo parte de las mentiras que aceptamos, ¿sí? Hay mentiras por todas partes y todo está ahí, pero cuando las aceptamos es que empiezan a hacer un daño, un caos tremendo. Y en este caso, para ver a la mujer como no el diseño de Dios, aceptamos una mentira, y es que el hombre es superior a la mujer. Fíjense cómo esta mentira que vamos a estar analizando dañó completamente ese diseño que como mujer tenemos para decir que somos inferiores a la mujer, no que como explicaban en la sesión anterior, somos iguales, tenemos diferencias, pero nos complementamos. Aquí, en esta sesión, con esta mentira nos daremos cuenta que definitivamente podemos llegar a distorsionar todo el diseño de la mujer, y esto se ve reflejado en muchas culturas, incluso en la de nosotros, en la cultura latina, en la cultura europea, asiática, y esta mentira ha hecho definitivamente que la mujer esté en dos extremos, siempre como que se está yendo de un extremo al otro. Vamos a empezar a analizar cada uno de ellos y después vemos un centro de verdad que definitivamente nos va a dar esperanza, ¿no? Entonces, el primer extremo es el extremo donde la mentira está, el hombre como tal es superior a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues las virtudes de la mujer no son para nada valoradas, sino que son valoradas las virtudes del hombre, completamente valoradas y exageradamente valoradas. Es decir, es bueno el que caza, pero es malo el que cocina. En ese punto la mujer, ¿no? Es bueno el que procrea, pero es malo la que cría. Es bueno el que provee, el que trae las cosas a la casa, pero es malo la que se encarga de todas las partes domésticas, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que se hace es que se sobrevalora el diseño del hombre y sus virtudes y todo, pero la mujer que queda aplastada. Y en ese sentido se genera una tiranía. ¿Por parte de quién? Del hombre que ha creído esta mentira de que es superior a la mujer, y
pues esa parte de la mujer que dice, bueno, sí, el hombre es superior, entonces yo no puedo hacer nada y tengo que siempre estar callada y tengo que dejarme porque también acepto esa mentira, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se da en ese extremo? Se da sexismo, que es una actitud precisamente de discriminación hacia la persona del sexo opuesto. Entonces la mujer está aplastada. En este extremo está aplastada, ¿cierto? Creyendo esa mentira. Vamos a ver el otro extremo. En el otro extremo, de igual manera, pues el hombre es superior, pero acá la cosa es que no se está teniendo en cuenta que el hombre y la mujer tienen como diferencias, sino que son iguales y las diferencias en realidad no importan acá, aunque de alguna manera sí se sobrevalora, al igual que en el sexismo, se sobrevalora al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué se lleva a pensar? Que las virtudes de la mujer definitivamente no importan. Lo que importa son las virtudes del hombre. Entonces, las mujeres quieren ser como ¿quién? Como el hombre. Entonces, mientras que en este se aplasta a la mujer, no valorando las virtudes, en esta elimina totalmente las virtudes. Y la mujer quiere ser como el hombre. En esta parte, entonces la mujer se desarraiga completamente de su rol femenino porque lo considera como un vicio, como una enfermedad. Y lo que hace es que quiere ser como el hombre. Entonces, ya sea en este que se aplasta o en este que se elimina completamente el rol de la mujer, estos extremos totalmente están alejados de lo que es la verdad. ¿Y todo por qué? Porque aceptan la mentira de que el hombre es superior. Pero ¿qué pasa con este centro de verdad que es precisamente al que queremos llegar? En el centro de verdad vemos que hay una unidad con diversidad. Un poco lo que explicaba también en la sesión anterior, Suri, que somos diseñados definitivamente, somos valiosos porque somos imagen de Dios, pero tenemos diferencias que nos complementan. Y ese complemento hace que definitivamente podamos ser apoyo, ser un equipo, ser aquellos que podemos no discriminarnos, no por debajearnos, porque sabemos que somos imagen de Dios. Y en ese centro es donde encontramos total armonía, pero tristemente siempre nos vamos a los extremos. Entonces, en esos extremos siempre vamos a encontrar caos, siempre vamos a encontrar dolor. Por ejemplo, en el sexismo vamos a encontrar violencia contra la mujer porque como se está sobrevalorando la idea de que el hombre es superior, entonces el hombre quiere mantener el poder en su casa a partir de violencia doméstica y muchas veces después termina en violencia sexual o incluso también hay bueno, diferentes formas de violencia en todo el mundo. Por ejemplo, en el libro que estamos leyendo, es el libro de la opresión de la mujer, pobreza y desarrollo, totalmente recomendado y pues ahí también pueden guiarse un poquito más. Habla de las diferentes formas de violencia que sufre la mujer a causa de creer esta mentira. Las muestras de violencia son provocadas a raíz de esta mentira, por ejemplo, la violencia sexual, la pornografía, la prostitución, la trata de personas, el infanticidio, la trata de novias también, el turismo sexual también se ve bastante, incluso la esterilización forzada que se hace en muchas niñas, el aborto, la mutilación femenina. Hay un sinnúmero de consecuencias por este hecho de aceptar mentiras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que definitivamente no va a llevar a la mujer a creer en su rol como tal tan importante en la sociedad, sino que la va a llevar a rechazar ese diseño que Dios puso en ella, pero que no lo conoce, porque ha estado cegada por una mentira, ¿sí? Entonces, con esta idea, básicamente podemos entender que en estos tiempos estamos pasando por momentos en los que las mujeres están teniendo eh, ideas erróneas, definitivamente, que no las van a llevar a ser libres
y pues que ahorita la vemos como consecuencia incluso en querer ser como el hombre. Y como el hombre, por ejemplo, no se embaraza y el hombre es libre, entonces la mujer tampoco quiere quedar en embarazo y a consecuencia de eso termina abrazando el aborto. ¿El aborto por qué? Por decisión, porque quiero ser como el hombre, porque ser mujer no me edifica, ser mujer definitivamente no tiene ningún valor, yo quiero ser como el hombre. Y en ese ser como el hombre, en esa supuesta libertad de elegir, termino definitivamente matando a un bebé y teniendo como ideas que definitivamente no traen para nada una edificación, ¿no? Sino que traen a la sociedad una destrucción completa. Entonces, veamos cómo esto, tan sencillo, el hecho de creer en una mentira, nos lleva a un caos total en nuestra generación, en nuestra nación, y nos lleva a abrazar cosas que definitivamente no está, para las cuales no estamos diseñadas, ¿sí? Entonces, podemos encontrar y podemos también hablar de diferentes formas en las que tal vez uno diga, no, la mujer es valorada no sé, en el budismo, pero en realidad es valorada la mujer ahí. No, en el budismo se habla acerca de que la mujer puede arruinar definitivamente la entrada al cielo, ¿sí? Ellos tienen una idea como muy espiritual y la mujer es aquella que se opone a que el hombre pueda entrar al cielo y más bien lo lleva al infierno. En el Islam la mujer es considerada nada, es considerada solo un objeto sexual, solo un objeto donde el hombre tiene posesión completamente por ella y puede decidir si, por ejemplo, la mujer no lo ha honrado, el hombre, el esposo, puede decidir matarla o algún miembro de la familia, ¿sí? Porque no hay valor en ella y más si él se ha sentido deshonrado, pues tiene que como restituir ese honor matándolo. Son cosas como así, o sea, como que no importa, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el hinduismo, la mujer está hecha para adorar el hombre en todo momento. Entonces, un ejemplo, cuando es niña, sirve a su padre, pero un servicio como una sirvienta eh, sometida como a su padre, pero después a su esposo, y si enviuda, también es llevada incluso a morir, a ser quemada junto al féretro de su esposo. Son cosas que son terribles y me dicen, ay, ¿en serio eso pasa? Pero son cosas que han llevado a raíz de esta mentira. Y eso solamente hablando de unos ejemplos por encimita. Podemos entonces irnos a la parte latina, ¿sí? A la parte latina. ¿Cómo vemos incluso eso acá con esto del machismo, ¿no? El machismo como tal, ¿qué es? Es una forma distorsionada de ver como el poder del hombre y pues la mujer toma el rol del marianismo, ¿no? El marianismo es aquello que lo que hace es ver a la mujer representada como la Virgen María, que definitivamente es sufrida y que no puede eh, como decir nada, sino que es una mártir y es aquella que solo se valora si, como, si aguanta las cosas del hombre, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, algo para notar es que el machismo definitivamente no puede existir sin el marianismo, ¿sí? El cual se basa en que la mujer sea sumisa y nunca diga nada, y sí, que se deje. Eso también está abrazando esa mentira, ¿sí? Entonces, esos son un poco de los ejemplos que podemos ver acá. Incluso el ejemplo del lenguaje, cómo el lenguaje también ha formado y ha sido causa de esta caída de ver el diseño original de la mujer, porque cuando cambiamos el lenguaje, por ejemplo, de lo que es autoridad, ¿no? Que las mujeres debemos ver esa autoridad en los hombres y eso, lo vemos como que, uy, no, eso es malo, alguien que tenga como autoridad, el esposo que lo vea como autoridad, es porque es una mujer que se deja, que, ay, no, que no es fuerte, o sí, lo vemos de diferentes maneras. Pero definitivamente
la autoridad es algo bueno, es algo instituido por Dios. Es algo que nos lleva a estar en esos límites que Dios pone para cuidarnos, para guardarnos. Pero ahorita el lenguaje cambia la autoridad como que, hoy no, o el patriarcado, o incluso también se cambia el lenguaje cuando hablamos de estar, de ser madres, ¿sí? Entonces, no, ser madres es lo peor, ser madres es símbolo o es significado de estar sometida, de ser abusada incluso por el hombre con el fin de tener a su hijo en el vientre, no sé, inventan un poco de cosas a partir del lenguaje. Entonces, con todas esas ideas y muchas más que tal vez nos puedan surgir, que ustedes pueden comentar ahí, vamos a cerrar esta sesión y pues quiero preguntarles a ustedes, o más que todo, como saber qué opinan acerca de esta caída, cómo ustedes pueden verlo ahorita en esta sociedad y bueno, también saber qué se queda en ustedes de esto que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, Gise. Yo pienso que una conclusión muy importante a la que podemos llegar es que como mujeres, si no tenemos en cuenta el origen de lo que es ser mujer, el diseño y el propósito de Dios para la mujer, pues vamos a estar apoyados en nuestra propia opinión, la cual no es segura, es cambiante. Terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la única manera en la que podremos nuevamente entender ese propósito, ese diseño divino para la mujer, es regresando a ese origen. Porque todo lo que vemos en la humanidad alejada de Dios es eso, es una destrucción de realmente el diseño divino para la mujer y del propósito que Él tiene para cada mujer. Bueno, la idea es que cada una también pueda compartirnos. Entonces, ¿qué tal si vamos Pam, Suri, Moni y Karen? ¿Listo? Sí, yo creo que estamos aquí contenidas en un montón de opiniones que si tuviéramos muchas horas estaríamos felices hablando porque sin duda alguna es un tema que nos compete porque después de la caída todas tenemos consecuencias de esa caída y estamos en un proceso de restaurar esa imagen, pero tenemos esas consecuencias dolorosas del pecado, ya sea por un extremo, como tú explicabas, o el otro. Y creo que uno ve el dolor, el daño que ocasiona el pecado en nuestra sociedad. Y mientras que tú hablabas, pensaba lo astuto que ha sido Satanás, porque de alguna manera él dice que él es el padre de la mentira, es un experto engañador y falsificador. De él jamás podremos esperar una buena idea o algo donde podamos ver algo de qué agarrar. Todo lo que ha traído es dañino, sea de una u otra forma, ¿sí? Las mujeres empoderadas en sí misma o la mujer oprimida sin entender la dignidad de Dios en ella. Cualquiera de los dos trae mucho dolor a la sociedad. Y, y es importante entender, y creo que allí tal vez mi conclusión es que Dios tiene un plan magnífico y glorioso y Satanás tiene uno terriblemente malvado, ¿sí? Pero se ve el cambio en esa caída. Ese momento de la caída es lo que realmente nos muestra las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. A veces culpamos al hombre por el daño que se ha generado, ¿no? Y en estos días lo he visto mucho, es que los hombres no deberían ni existir, es que el hombre, es que el hombre, es que el hombre, ¿verdad? Y eso es una estrategia fantástica de Satanás para sacarse a él de la ecuación. Entonces, creo que no podemos olvidar de qué se trata esta guerra, ¿sí? De quién es todas estas artimañas que se están viviendo y empezar nuevamente a ver, como hablábamos en la sesión anterior, aquel que tiene el diseño original. Y hacia allá creo que iremos más adelante en esta sesión, así que creo que no podemos olvidar en este momento
que esto hace parte de la estrategia de Satanás, quién es él, su artimaña, y que la guerra que tenemos no es contra las personas, sino es una guerra espiritual que estamos librando. Bueno, es tan tremendo pensar, ¿no? Las consecuencias, como tú decías, de la mentira que ha creído el mundo y que definitivamente la mujer ha sufrido estas consecuencias. Tanto hombre como mujer la han sufrido, pero como tú nos contabas, vemos que casi en todas las culturas es mayor el sufrimiento y la opresión que la mujer ha sufrido en consecuencia de esta de desvirtuar el diseño, ¿no? Desvirtuar como la forma, lo que Dios planeó, lo que Dios pensó. Entonces, yo quiero añadir quizás que nosotras en Occidente realmente disfrutamos poco mucho mejor trato que en otras partes del planeta. El Señor nos ha guardado, al igual que en Israel, la mujer en comparación a otras culturas del momento recibía un mejor trato y por eso vino también el enemigo a través de los dioses de otros pueblos, entró a Israel las ideas de esos dioses y de esas diosas y cambió el sentido de muchas cosas. Como por ejemplo, el libro nos habla que cuando Israel empezó a adorar a los Baales, cambió la palabra que antes usaba como esposo, que era siervo, siervo como autoridad, pero siervo amoroso, la cambió por la palabra esposo de ellos, que era dueño, y empezamos a ver como esa superposición de poderes, ¿no? Del hombre sobre la mujer. Entonces, pues es triste ver esto y darnos cuenta que quizás nosotras también en algún punto hemos arraigado algunas de esas ideas de nuestras familias, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Yo creo que nos ponemos a pensar y empezamos a darle razón a muchas cosas que decían las abuelas o las mamás, ¿no? Como, ay, mijito, se sabe que tienes que quedarse callada. O aguántese porque no sé qué. O esas ideas, ¿no? Así es la vida de la mujer, mamita, que se callada y no sé qué. Y otras cuantas ideas, ¿no? Otras cuantas. Entonces, y las consecuencias que nos ha traído hasta este punto, pues son tremendas, son tristes. Acabar con la feminidad, la familia, la maternidad y otras partes importantes del diseño de la mujer. Entonces, pues, que el Señor nos ayude a, a desarraigar esas ideas y abrazarlas de Él, la verdad, que solamente es una. Sí, a mí también me gustaría compartir que cuando te escuchaba, Aleja, hablar acerca de esas mentiras que hay, algo que es importante entender sobre las mentiras es que nosotros, si estamos creyendo una mentira, no podemos saber que es una mentira. Porque si lo creemos, pues de entrada creemos que es verdad. Y ese es uno de los puntos más críticos que tenemos en nuestra forma de pensar, ya que nosotros tenemos unos supuestos, unas ideas, unos paradigmas, unas maneras de pensar que suponemos que son verdad, que suponemos que son ciertas, que suponemos que así es como tiene que ser, pero que podemos estar perfectamente creyendo mentiras y sencillamente no sabemos que son mentiras, porque la única manera de poder identificar una mentira es poniéndola a la luz de la verdad. Por eso es tan importante que nosotros como mujeres vayamos a la palabra y realmente hagamos este ejercicio de ir a la verdad y preguntarle a Dios acerca de ese diseño que Él tiene para nosotros como mujeres, que no es un diseño más valioso que el del hombre, sencillamente nos diseñó de manera diferente y ambos diseños debemos entenderlos, pero necesitamos conocer la verdad para poder identificar las mentiras que estamos creyendo. Y hoy en día, en medio de esta guerra de ideologías en las que estamos nosotros, por la que estamos pasando, en que vemos estos grupos de mujeres feministas, que ellas realmente, cuando uno las escucha hablar en las cosas que ellas proclaman a gritos, pareciera, ¿sí?, que ellas creen que es verdad. Creen que es verdad lo que gritan, creen que es verdad, están convencidas de que deben luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres, desconociendo completamente
esas diferencias que por diseño tenemos los hombres y las mujeres. Y realmente si nosotros quisiéramos hacer un movimiento revolucionario a favor de la mujer, deberíamos entender muy bien cuál es el diseño de Dios para la mujer, para enseñarles a las mujeres a vivir conforme a ese diseño. Y no sencillamente tratar de equiparar el valor de la mujer a que se nos reconozcan los mismos derechos o las mismas condiciones que tienen los hombres, porque eso sencillamente es ponernos en una situación en la que nos estaremos poniendo una camisa que no nos queda. Estaremos tratando de vestirnos con una ropa que no es la adecuada para nosotros, ¿sí? Y por eso es fácil escucharlas en estas proclamaciones, lo que tú mencionabas acerca de la negación de esas características que son únicas del ser mujer y que por ser únicas obviamente nos distancia del ser hombre. Entonces el decir, no quiero ser mamá, porque quiero poder tener las mismas posibilidades de estar en igualdad de condiciones con el hombre. Entonces rechazo la maternidad. Pero rechazar la maternidad no solamente tiene la implicación de decir, no quiero. Si nosotros lo miramos con una perspectiva más amplia, y esto se convierte en una especie de pensamiento generalizado en las mujeres, en que no quieren ser mamás y no quieren ser mamás, pues estaremos quitándole la viabilidad a la raza humana. Así de sencillo. Y lo podemos hacer en una generación. ¿Por qué? Porque la manera en que se mantenga, que nos mantengamos como seres humanos vivos y multiplicándonos y llenando la tierra para poderlas sojuzgar, necesariamente implica que haya mamás, ¿sí? Mujeres que quieran ser mamás. Y aparte de lo que hemos visto en muchas noticias hoy en día acerca de las mujeres que claman para poder para que puedan abortar, mujeres que gritan diciendo, quiero tener la posibilidad de poder, literalmente, digámoslo en las palabras crueles pero reales, queremos tener la libertad de poder asesinar a nuestros hijos dentro del vientre en el momento en que están siendo gestados. También tenemos otro movimiento de mujeres que no ha cogido tanta fuerza en los países latinoamericanos, pero que ya se debe venir. Y son estas mamás que son no mom, las mamás que dicen, no quiero ser mamá. Y lo que termina tomando la decisión de mandarse a quitar la matriz, aún siendo muy jovencitas, de 20 años, de 25 años, muy pequeñitas, cuando todavía ni siquiera han podido tomar decisiones acerca de realmente lo que va a implicar para su vida futura, pero por una moda y por un nuevo discurso, un cambio en el lenguaje, como decía Saleha, en que se le quita, en que hemos perdido la perspectiva del valor de ser mamá. Entonces están ahora empezando con algo nuevo. Y es importante que estemos pendientes de lo que escuchamos hablar a nuestras hijas, porque en la medida, y a nuestros hijos, porque en eso vamos a poder saber qué tanto necesitamos profundizar en enseñarles a ellos la verdad acerca del diseño de Dios para la mujer y del valor que tiene ese diseño. Porque es que es un diseño que es hermoso, es perfecto, es único y como diría el Señor cuando terminó toda su creación, es bueno. No hay error en ese diseño. Qué bonito eso, porque de verdad que yo, por ejemplo, caminé mucho tiempo pensando es que somos iguales y digamos que en todo este tema de la universidad dejé entrar muchas ideas. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Tenemos que ser iguales y hay que luchar por nuestra igualdad y muchas cosas que al final no tienen sentido, ¿sí? Porque cuando encontramos el valor en que no es uno delante del otro, sino uno junto al otro, entonces hacemos equipo. O sea, la mentira también de que somos enemigos nos está destruyendo como humanidad y no, pues es que somos ese complemento, ¿sí? Pero esa mentira ha venido tan fuerte que está dañando. Yo creo que hubo un momento en mi vida en el que me sentí muy confundida, pero cuando fui a la palabra y encontré su diseño, su valor, wow, yo me sentí libre porque dice la palabra que su verdad nos hace libres. Entonces, pues así fue. Entonces yo pienso que se puede buscar en muchas religiones, se puede buscar en muchas ideas, pero al final el alma no va a tener paz si no está en la verdad. Por eso es tan importante que miremos atrás y digamos, vale la pena buscar la verdad porque en ella hay libertad. Eso es, Alejita.
Bueno, muchísimas gracias. De verdad que todo eso complementa lo que Quería, estamos hablando. quería Un decir aporte algo, de Giselle. Alejita. Quería decir Ah, algo. bueno, sí, Mientras claro. mientras las escuchaba hablando, recordé algo. Tengo entendido que incluso dentro del mismo movimiento feminista hay un choque de trenes muy fuerte entre aquellas mujeres feministas que hablan de ser empoderadas, ¿no? De ser empoderadas, frente a otras mujeres feministas que dicen, nosotros no necesitamos que un ente externo nos empodere. Nosotras ya somos empoderadas por el solo hecho de ser mujer. Y estaba como analizando el hecho de que todas estas, como estas corrientes, estas ramas, estas ideas, filosofías, etcétera, para la mujer es como, ¿dónde está la fuente de esa dignidad que la mujer tiene? No puede ser mediante derechos, mediante bienes materiales, digamos, tener la igualdad en cuanto a un salario proporcional al que se gana el hombre, o hacer las mismas cosas que hace el hombre, o tener, entre comillas, la libertad que tiene el hombre para X cosas, cosas que se pueden como externamente, que se buscan que externamente alguien te dé, y se buscan en diferentes fuentes, pero la fuente es Dios, porque Él es el creador, el diseñador, el autor del diseño y del propósito y de la fuente de la dignidad de la mujer es Dios. Entonces, cuando se busca en otras fuentes externas, cuando se busca derechos que otros te otorguen externamente, cuando se busca equidad o igualdad, etcétera, todo ese lenguaje del que hablabas, Aleja, se va distorsionando realmente, porque aunque se vayan logrando cosas, entre comillas, se vayan logrando aquellas cosas que las mujeres quieren que se les dé o que se les otorgue, nunca van a poder encontrar esa esencia, nunca van a poder encontrar ese propósito, nunca van a poder entender el diseño, siempre van a estar con el vacío, porque ese vacío solo lo llena el creador, el diseñador, el autor del diseño y del propósito para la mujer, que es Dios. Totalmente de acuerdo, mi Gise. Y precisamente esta sesión fue más que todo de la caída. Y en la siguiente vamos, o sea, Gise llegó al punto para entrar a la siguiente sesión, que va a estar muy buena, donde vamos a ver precisamente esa necesidad de una verdad transformadora y una verdad bíblica, que es definitivamente la que transforma, puede transformar todo, ¿sí? Así que para la próxima sesión esperamos que estén súper pendientes porque va a ser muy bueno en ver esa redención, porque sí, todo esto está pasando, pero definitivamente hay esperanza. Entonces, para los que miramos y conocemos la verdad, podemos ser libres y lo vamos a ver en la próxima sesión. Gracias por estar acá. Compartan estos videos, compartan estas sesiones y también compartan el hashtag Diseñadas para Florecer. Un abrazo para todas. Saludos. Chao, chao.